¿Qué tal, amigos? Estamos haciendo un laboratorio en donde instalamos en el GNS3 un switch de los que se pueden emular acá fácilmente, que son los switches Arista, que nos sirven para también estudiar el comportamiento de los switches Cisco, ya que se comportan de una forma bastante similar y la configuración es muy parecida también. Eh, y básicamente tomamos dos de estos enlaces de un switch Arista, los enganchamos a unas interfaces de loopback, y por otro lado tenemos el NSP, simulador de Huawei, en donde también tomamos un switch Huawei y lo enganchamos a esas mismas dos interfaces de loopback. Entonces en el fondo tenemos un switch Arista y un switch Huawei enlazados por dos interfaces que los unen entre sí. Ok, entonces eso es lo que tenemos en este momento implementado. Este es el Arista y por este otro lado tenemos el Huawei. Entonces están con las configuraciones por default. Si visualizamos, bueno, lo que sucede es que por defecto tanto el Arista como el Huawei implementan Spanning Tree en modo Multiple Spanning Tree. Si nosotros hacemos en el Arista un Show Spanning Tree, vamos a ver que, bueno, el Spanning Tree Enable Protocol es Multiple Spanning Tree. Vamos a ver que este switch fue elegido el root. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque tiene un Bridge ID menor. El Bridge Priority en este momento es 30.768. Está por default, no tiene VLAN configurada, solamente la VLAN 1 que viene por defecto, y la address, la MAC address es 0800. Por el lado del Huawei, si hacemos un display spanning tree, vamos a ver que el modo por default es también multiple spanning tree. Este switch tiene un bridge de 32.768, el bridge priority, pero la MAC address empieza con 4C1F. Como este empieza con 0800, este es menor, por ende el Arista pasa a ser root. Por eso dice this bridge is the root. Ok, entonces como los dos están enganchados a través de unas puertas de giga, en el fondo como el Arista las puertas las ve como Ethernet nomás, aunque en realidad son puertas de 10 gigas, pero las ve como puertas Ethernet. Y para él, como es root, todas las puertas son designadas y están forwarding. En cambio, en el caso del otro switch, como tiene una puerta giga 1 y una giga 2, la giga 1 la va a elegir como, en el fondo, como root port, y la giga 2 no le va a quedar ser otra que ser alternate port o discarding. Y ahí está, se fijan, la giga 1 es root y tiene rol de alternate, y la que está root tiene un estatus de forwarding, y la que está como giga 2 que está alternate tiene un estatus de discarding, ¿cierto? O blocking. Eso es básicamente lo que tenemos así de buenas a primeras, ¿cierto? En lo que es llegar y conectarlo. Los dos están corriendo multiple spanning tree y perfectamente se pueden descubrir uno al otro, ya que es una versión estándar. Ok, vamos a simplemente configurar en el Arista una interface VLAN, ¿cierto? Una interface VLAN 1. Vamos a darle un IP, pues va a ser la 10.1.1, máscara así, 10.10.1.1, etcétera. Salimos, ¿cierto? Nos vamos al Huawei. En el Huawei vamos a crear, ¿cierto? Ya estamos en el sysconf. Vamos a entrar a la interface VLANIF 1. Le vamos a dar una IP que es la 10.10.1.2 con máscara 24. Con eso subió. Ok, si hacemos un ping a la 10.10, perdón, hacemos un ping a la 10.10.1.1, ahí tenemos conectividad entre los dos switches. Perfecto. Bueno, básicamente eso es lo que sucede en la configuración por default, que es el modo Multiple Spanning Tree. Ahora fíjense que si por ejemplo acá podemos cambiar, ¿no es cierto? Spanning Tree Mode Rapid, podemos cambiarlo a modo Rapid, ¿cierto? Y acá en el Huawei vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer Quit, vamos a hacer Spanning Tree STP, perdón, Mode Rapid Spanning Tree. Vamos a ver que básicamente es lo mismo en este caso, no hay ninguna diferencia. Show Spanning Tree, simplemente ahora el modo es Rapid Spanning Tree Protocol,
el switch sigue siendo root, sus puertas siguen siendo designadas, etc. Por el lado de acá, display spanning tree brief, simplemente me muestra el detalle y lo mismo, la puerta giga01 es root, la otra puerta queda como alternate, los status son idénticos, pero al hacer un display spanning tree, ahí está, se fija en modo ahora es rapid. El tema con los root es exactamente idéntico, en este caso no hay diferencia, porque básicamente tenemos una sola VLAN. ¿Qué pasa cuando tenemos otra VLAN? Bueno, vamos a crear acá una segunda VLAN, una VLAN 10 en nuestro switch, ¿cierto? Vamos a hacer una VLAN 10, ¿cierto? Y voy a crear una interface VLAN 10 y le vamos a dar el IP 10, 10, 10, 1, máscara, ahí sí. Por el lado del Huawei vamos a irnos a la interface VLAN if 10, ¿cierto? Perdón, no hemos creado la VLAN 10, vamos a crear la VLAN 10, perfecto. Y ahora vamos a hacer la interface VLAN if 10 y le vamos a dar el IP address, ¿cierto? 10, 10, 10, 2 con máscara 24. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que, como creamos una segunda VLAN, tenemos que poner alguna puerta que una de esos switches que esté en esa VLAN. En realidad lo que vamos a hacer es crear un troncal, ¿ya? Pero en realidad vamos a aprovechar, como para no estar configurando tantas interfaces, vamos a aprovechar de hacer una channelización de esos enlaces que tenemos que unen los dos switches. Entonces, por el lado de la arista son las puertas 1 y 2. Le vamos a dar un channel group 1 mode on, ahí está, channelizado, y después, ¿no es cierto?, vamos a entrar a la interface por channel 1, que es la que administra ese channel, y le vamos a decir que es esta puerta es switch port mode trunk, simplemente para decirle que está troncalizada. Por el lado del Huawei, ¿cierto?, vamos a crear se crea primero la interfaz de channel, que es el interface ETH trunk 1. Vamos a decirle que la puerta es de tipo trunk, ¿cierto? Y las VLAN que pasa por ahí son todas, ¿cierto? Allow pass VLAN all. Ok, y ahora entonces entramos a la interface giga 0/0/1, que es la puerta física, una de las puertas físicas, ¿no es cierto? Y la hacemos pertenecer al ETH trunk 1, y la puerta giga 2 también es parte del ETH trunk 1. Hacemos un display interface status, perdón, brief, display interface brief. Vamos a ver que el ETH trunk 1 está up, ¿no es cierto? Y las puertas que lo forman son la gigabit 001 y gigabit 002. Si hacemos un display IP interface brief, entonces ahí ya vemos que la VLAN if 10 también está arriba. Ok, por el lado del arista, display IP, perdón, no es display, es show IP interface brief. Entonces ahí tenemos la VLAN. Si hacemos un ping a la 10, 10, 10, 2, ahí tenemos conectividad ya entre los dos switches, también por la VLAN 10. ¿Se fijan? Y acá lo mismo, ¿cierto? Por tanto por la 10, 10, 1, 1, 1, como por la 10, 10, 10, 1. Ok, tenemos channelizado eso. Si ahora visualizamos lo que sucede a nivel de spanning tree, vamos a ver que tenemos nuestro modo, ¿no es cierto?, que es el Rapid Spanning Tree. Sigue siendo root, solamente que ahora se agrega esta puerta, ¿cierto? La puerta no aparece la Ethernet 1 y Ethernet 2, sino que solamente aparece la por channel 1. Por el lado del Huawei, si hacemos Display Spanning Tree Brief, vemos que, ¿no es cierto?, el modo, bueno, ese Rapid Spanning Tree, como lo vimos recién, como lo vemos acá, es Rapid Spanning Tree. Si queremos ver de forma rápida lo que está sucediendo, vemos que lo que une es una puerta que se llama la ETH trunk 1.
que está como root. Claro, porque el switch root es el arista. Entonces este tiene una puerta root y que obviamente está forwarding. En este caso está, fíjense que tenemos Rapid Spanning Tree, tenemos dos VLAN, la VLAN 1 y la VLAN 10, pero sigue existiendo una sola instancia. Claro, porque es el modo estándar, el modo Rapid Spanning Tree, aunque tengamos muchas VLANs, ahora solamente va a correr una sola instancia de Spanning Tree. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo este switch fuera el arista fuera un Cisco? En realidad, al ser un Cisco, lo que tendríamos es un modo Rapid per VLAN Spanning Tree. Ese es el modo por default, ¿no es cierto? No por default, sino que el modo por default en el que entra cuando configuramos Rapid Spanning Tree, o sea, en un per VLAN Spanning Tree. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? En ese caso lo que va a hacer este switch es que va a crear varias instancias distintas de Spanning Tree, una para la VLAN 1 y otra para la VLAN 10. Y lo que va a suceder en este caso es que en la VLAN 1, ahí está la instancia de la VLAN 1, ¿cierto? Lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que fíjense que perdió, en este caso la categoría de, perdió simplemente en la categoría de root, pero la cosa es que hay una instancia en la VLAN 1 y hay una instancia en la VLAN 10. Claro, lo que pasa es que en la VLAN 1 este switch trabaja con una priority de 32.768 y ¿qué pasa? Que el switch, perdón, 32.769, al implementar el perfil en Spanning Tree, los Cisco utilizan el System Extension ID, que en el fondo la Bridge Priority es en el fondo 32.768 más el número de la VLAN. Entonces en ese caso queda en 32.768 más 1, porque es la VLAN 1, o sea 32.769. Entonces, ¿qué pasa? Que como este switch está corriendo la versión estándar y su priority es 32.768, entonces este ahora queda con un priority menor. Por ende, en la VLAN 1 pasa este a ser el root. Si lo visualizamos de esta forma, un display spanning tree brief, van a ver que ahora ya no dice la puerta, ya no es root, sino que es designada. Claro, porque pasó a ser el root. De hecho, si le doy un display spanning tree simplemente a secas, vamos a ver que este es el bridge ID de esta máquina, que es el 32.068 con su MAC address, y la del root, la bridge ID del root es la misma. O sea, él es el root. Ahora, él pasó a ser el root. Claro, porque en la versión estándar mantienen un bridge priority de 32.768 siempre. Cisco implementa este mecanismo que se llama System Extension ID, que toma la priority y le suma el número de la VLAN. Entonces este en el fondo queda con 32.769 y por ende ahora queda con una priority más alta, por ende ya no es root. ¿Se fijan? Y ahora la port channel ahora pasa a ser root port. Pero lo que sucede acá es que se creó una nueva instancia de Spanning Tree. Se creó una nueva instancia, que es la de la VLAN 10, en la que el Huawei no tiene instancia. El Huawei está corriendo solamente una. Entonces, ¿qué pasa? Como en esta instancia este está hablando solo, este es el root. ¿Se fijan? Es el root porque no hay una instancia de Spanning Tree de la VLAN 10. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto?, en los modos de Spanning Tree de los sistemas Cisco, que implementan una VLAN, una instancia de Spanning Tree por cada VLAN. Entonces eso es lo que sucede acá, ¿no es cierto? Entonces para solucionar ese tema, porque a medida que tengamos más VLAN, claro, este switch se va a ver como root de todas esas VLAN. En realidad este conoce solamente una instancia de Spanning Tree. O sea, los dos conversan en la instancia de la VLAN 1. En las otras instancias, este está solo. Entonces, es por ello que la versión estándar para poder trabajar de buena forma es la de Multiple Spanning Tree. Entonces vamos a cambiar nuevamente a Multiple Spanning Tree, ¿cierto? Voy a volver a cambiar acá en el Huawei el modo Spanning Tree Mode, Multiple Spanning Tree. Ok. Vamos a ver que esto se tiene que normalizar. Show Spanning Tree. Y vemos nuevamente que volvemos a Multiple. Está la instancia 0, que es la que va por default. Nuevamente volvió a ser root, ¿cierto? Nuevamente volvió a ser el root. Y en el caso del Huawei Display Spanning Tree, ¿cierto? Tenemos la versión que está corriendo en la Multiple Spanning Tree. Este es el bridge ID de este switch y este es el bridge ID del root. No son iguales, por ende este switch no es el root. ¿Se fijan? Y ahora
lo que sucede, ¿no es cierto?, es que si hacemos un display spanning tree brief, ahí, ¿no es cierto?, el ETH trunk pasa a ser root port nuevamente, porque él no es el root, él tiene un root port para llegar al root. Entonces ahí está, ¿se fijan? Esos son los arreglos que poco podemos ir haciendo para tener una mejor compatibilidad entre los dos switches, ya que son de distintas marcas. A nivel digamos, de conectividad no hay ninguna, no se ha perdido nada, ¿cierto? Todo es solamente arreglos que hace el spanning tree. Ok, ahora, ¿qué sucede? A la hora de implementar, ¿no es cierto?, multiple spanning tree, la idea es poder también hacer balanceo. Entonces, por eso es que vamos a configurar varias instancias, ¿no es cierto?, porque en este momento tenemos una sola instancia de multiple spanning tree y vamos a crear una segunda instancia. Entonces, vamos a irnos a spanning tree mst, ¿no es cierto?, configuration. Vamos a darle un nombre a esta topología, le vamos a dar lab simplemente, le voy a decir que es la revision, le voy a dar un nombre de revisión, un número de revisión que es la 1, y yo ya sé que en la instancia 0 de multiple spanning tree está la VLAN 1. En realidad eso está de más, porque por defecto la VLAN 1 está en la instancia 0, pero yo voy a crear una instancia 1, una nueva, y en esa instancia voy a crear la VLAN 10. Ahí voy a la instancia 1 de multiple spanning tree voy a asignar la VLAN 10. Ok, después una vez que está creado, ¿cierto?, voy a asignar las prioridades. Entonces voy a decir que en la instancia 0 quiero que este switch tenga una priority de 8192. Yo voy a querer que este switch sea root de la instancia 0, pero creo que el otro switch sea root de la instancia 1. Entonces aquí yo le voy a poner una priority de 8192 a la instancia 0, pero a la instancia 1 le voy a poner una priority de 16.384. Perdón. Fíjense que voy a hacer exactamente lo mismo, pero al revés en el otro switch, para hacer el balanceo. Entonces, en este switch Huawei, que ya lo tengo corriendo nuevamente con multiple spanning tree, voy a hacer STP region configuration para dar las configuraciones de la región. Voy a darle un name, a ver, region name, ¿cierto? Le vamos a dar lab, una revisión 1. Voy a activar esto, perdón, y lo que tengo que hacer es crear las instancias. O sea, en la instancia 0 es de la VLAN 1, eso está por default, pero la instancia 1 es para la VLAN 10. Y activo esto, active region configuration, me salgo y ahora le digo STP, ¿cierto?, la instancia 0, perdón, STP la instancia 0. Fíjense, le voy a dar un priority. Yo creo que acá no sea root, entonces le voy a dar 16.384, porque al otro lado le puse 8.192. Entonces aquí quiero que sea en segunda instancia sea root, no primera instancia. Pero la instancia 1 sí quiero, a la instancia 1 sí quiero que sea root, entonces le voy a dar priority 8.192, porque al otro lado en la instancia 1 le puse 16.384. Eso, ahí está, con eso hice el balanceo. ¿Se fijan? Está. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a nuestro switch arista, que equivale a como que fuera un Cisco, ¿cierto? Hacemos, perdón, me salí, admin, ok, hacemos un show spanning tree, vamos a darle pipe more. Entonces fíjense que en la instancia 0 este switch es root, ahí está, tiene una priority de 8192, ya, y está sus puertas por channel 1 designadas forwarding, perfecto, pero la instancia 1 no es root, claro, la port channel 1 es root port. Y en este hacemos un display spanning tree, y le voy a hacer, para que no me dé tanta información, le voy a poner instancia 0. La instancia 0 voy a subir un poquito, así. Entonces fíjense que en la instancia 0 el root
es este. Este es el bridge, el bridge ID que tiene este bridge, 16.384, pero este es el bridge ID que tiene el root, 8.192.0.800. O sea, él no es claramente el root en esta instancia 0. No es claramente el root. Pero en la instancia 1, sí lo es. Ahí está. Ese es el mismo. En la instancia 1 sí lo es. Entonces, si yo hago un display stp instance 0 brief, claro, en la instancia 0 como no es root, su puerta es root port, pero en la instancia 1 como es root, en la instancia 1 ahí tiene que ser designada. ¿Se fijan? Yo lo puedo hacer sin instancias, sino que voy a hacerlo de la otra forma, voy a fijarme por ejemplo en una puerta, display spanning tree, interface, por ejemplo la ETH trunk 1 que es el port channel, muéstramelo en versión breve. Entonces, y acá en este otro switch voy a hacer show spanning tree interface port channel 1. Entonces fíjense que para la instancia 0 como es root la puerta es designada, pero en la instancia 1 como no es root la puerta es root port. Pero acá la instancia 0 como no es root la puerta es root port, pero en la instancia 1 como sí es root la puerta es designada. Fíjense, y ahí está el balanceo hecho entre ambos switches. Esa es una arista que equivaldría como a un Huawei en este caso, o sea, equivaldría, perdón, a un Cisco, como les decía, y por otro lado tenemos un Huawei. Están ellos conversando multiple spanning tree. ¿Ok? Esa es la manera de poder balancear los árboles de spanning tree y poder también balancear el tráfico. De la misma forma, como les mencionaba yo antes, lo que está armado acá básicamente es entre esos dos switches, es un port channel, ¿cierto? Un ether channel, como ustedes quieran llamar. Vamos a, por ejemplo, iniciar una captura en este switch, en esta puerta. Vamos a iniciar una captura. Viene el Wireshark. Entonces, desde este switch voy a hacer un ping, por ejemplo, a la 10.1.1. Sería una de las interfaces del otro lado. Fíjense que lo que veo son los ping request. O sea, estoy viendo solamente el tráfico de ida. El tráfico de vuelta no me aparece. De la misma forma, si hago un ping a la 10.1, que es la otra VLAN, el mismo tema. Se aparecen los request. Sí. ¿Qué sucede? Que si en la topología, en realidad, hago lo siguiente, voy a hacer una nueva captura, pero por el otro enlace. Ahí está, ese Wireshark es lo que viene por el otro enlace. Y voy a hacer de nuevo el ping. Pero fíjense que lo que viene por acá son los reply. Vienen los reply, solamente los reply. Hago ping por la otra VLAN, pero vienen solamente los reply. Entonces en el fondo lo que está haciendo el Ether Channel para balancear el tráfico es que en el fondo cierto tráfico va por un enlace pero vuelve por el otro, ¿ya? Esto independiente de los algoritmos que yo setee para hacer load balancing, porque en realidad para un entorno virtual no me va a dar efecto. O sea, los algoritmos de load balancing en el Ether Channeling tienen efecto en el hardware real. Acá no hay hardware real. Si yo modifico los algoritmos de load balancing del channel, o en este caso en Huawei del ETH trunk, voy a ver exactamente el mismo efecto. Un tráfico va por un lado y vuelve por el otro. Y por el lado de la arista no es posible configurar el load balancing en esta versión virtual, se hace netamente en la versión física, pero es para que puedan apreciar que efectivamente está funcionando el Ether Channeling. O sea, hay cierto tráfico que va por un enlace y otro tráfico que va por otro enlace. Entonces con eso lo pueden apreciar, ya que en un lado solamente tenemos tráfico de ida, solamente los requests, pero en el otro channel vemos solamente lo de vuelta. ¿Se fijan? Entonces eso es básicamente lo que comienza a suceder. Entonces por eso es que podemos visualizar que efectivamente se están utilizando ambos enlaces. Y bueno, así es como podemos hacer balanceo utilizando multiple spanning tree
en este entorno donde hemos puesto dos switches de marcas distintas, pero que gracias a Multiple Spanning Tree también podría operar con Rapid Spanning Tree, pero en Rapid Spanning Tree vamos a tener solamente una instancia de Spanning Tree, no vamos a poder hacer balanceo de carga. Con Multiple Spanning Tree sí lo podemos hacer, ya que es una versión estandarizada y que la corren estas dos plataformas sin ningún problema.